Hola, buenas tardes, buenos días. Todos sean muy bienvenidos a nuestro webinar. Muchas gracias por su participación. Acá es Alexandre Scucel. Yo soy el responsable por marketing de Leica Geosystems y les deseo a todos un excelente webinar. Muchas gracias por su participación. Es siempre muy importante que estén con nosotros. ¿Sí? Bien, el tema de hoy es el nuevo Leica Viva GNSS. Imagina el poder de medir lo que ves, ¿sí? Esta gran novedad, esta innovación que es GS18i, ¿ok? Entonces podrán acompañar con nosotros esta innovación. Sí, hoy 22 de septiembre de 2020, hay algunos recordatorios para ustedes antes de empezarmos la presentación, ¿sí? Bien, como pueden ver, ustedes tienen a disposición la herramienta de chat, ¿sí? No es posible que utilicen los micrófonos, ¿ok? Pero tienen a disposición la herramienta de chat, entonces pueden enviar sus comentarios, sus preguntas, sí, es muy importante. Al final de las presentaciones tenemos una sesión de preguntas y respuestas, ¿ok? Entonces, pueden por favor enviar las preguntas, es muy importante. Y todavía si tienen alguna duda, algún problema con la herramienta de webinar, también pueden enviarnos que voy a ayudarlos, ¿ok? En lo que puedo, ¿ok? Y muy importante, la grabación, ¿sí? Hasta mañana enviaremos la grabación del webinar para que compartan con sus colegas, con sus clientes, ¿sí? Y también para reverla si lo quieren. Los ponentes de hoy son Felipe Céspedes y Franco Cereceda. Felipe es manager de Latam, de Leica Geosystem para la región Latam, ¿sí? Para el seguimiento de geomática. Felipe trabaja hace 18 años en la industria de la topografía e ingeniería y hace 3 años en Leica Geosystems en la región de Latinoamérica. Y Franco Cereceda, muchas gracias también por estar con nosotros hoy. Franco es ingeniero de preventa. Hace 5 años trabaja en la industria de la topografía e ingeniería y hace 2 años con nosotros en Leica Geosystems Latam. Muchas gracias, Felipe. Es un gran placer estar con nosotros presentando un tema tan importante, esta gran revolución que es GS18i. ¿Sí? Muchas Entonces, gracias, yo estoy Alexandre. aquí, yo estoy aquí en Brasil, ¿sí? Pero Felipe está en Chile. Entonces, Felipe, una gran presentación, muchas gracias y yo vuelvo para las encuestas que tenemos en algunos minutos. Muchas gracias. Gracias, Alexandre, por tan buena introducción. Bueno, tal como mencionó Alexandre, hoy vamos a presentar una gran revolución global en cuanto a GNSS. Leica por décadas ha sido parte de grandes innovaciones desde el año 1984, con el primer GNSS o GPS civil de precisión centimétrica, eh, pasando desde el año 95 por el ClearTrack, luego SmartTrack el 2006 y por sobre todo esta gran última revolución que fue el 2017 con el GS18T, que fue el primero o ha sido el primer GNSS en medir de forma inclinada, libre de interferencias magnéticas. Vamos a recordar en parte de qué se trata esta gran revolución del GS18T, que es el GNSS RTK más rápido y más fácil de utilizar en el mercado. Vamos a hacer una pequeña introducción nuevamente de este equipo y explicar de qué se trata. Muchos de ustedes probablemente ya lo conocen y para los que no, eh, es un móvil que combina un sensor inercial IMU y un GNSS. Y la determinación de la inclinación en este receptor no se basa en un sensor magnético. Y además de esto, es un enfoque patentado basado en sensor inercial que está libre de calibración, es inmune a los campos magnéticos y, eh, y es la tecnología de compensación de inclinación más precisa y fiable del mercado. Entonces, de acuerdo a esto, eh, en la siguiente lámina vamos a poder entender
en campo lo que sucede en realidad. O sea, muchas veces hay puntos obstruidos que son difíciles de determinar y al ser un equipo inmune a las perturbaciones magnéticas que son propias de, de máquinas o de corrientes energéticas que podemos encontrar en campo, la inclinación al ser determinada por este sensor inercial o IMU, permite calcular rápidamente la posición de forma inclinada a este equipo. Hay puntos que muchas veces antiguamente no se podían medir, como es lo que podemos ver en pantalla, pero sí con este equipo sí es posible de medir. Lugares que muchas veces parecen imposibles de alcanzar, sí son posibles de medir con este equipo, sin esfuerzo, con un ángulo de inclinación ilimitado que solamente está determinado por la cobertura y rastreo satelital y permite hacer un trabajo seguro y rápido. Más aún, si hablamos de tareas de replanteo, siempre con GS18T se pueden realizar de forma mucho más rápida que de la forma tradicional debido a este gran sensor y algoritmo de determinación de la inclinación del receptor. Apoyado también de nuestro fabuloso software Leica Captivate, que es muy intuitivo y que permite hacer el replanteo de forma muy eficiente, tal como se logra ver en pantalla. Tecnologías que acompañan a todos los receptores Leica, podemos hablar del concepto de future proof, que como podemos ver en la imagen, ha existido un cambio dramático en nuevas constelaciones, en nuevos satélites que han sido lanzados también en las últimas décadas. Podemos ver en el gráfico en pantalla cómo ha evolucionado desde un traqueo de solamente 7 satélites GPS hasta 29 que se pueden alcanzar el 2020 fácilmente. El fin de semana hice una pequeña prueba de campo y logré rastrear 27, 29 satélites sin mucha dificultad. Y el concepto Future Proof lo que permite es garantizar por muchos años el completo rastreo de todas estas señales. ¿Y qué es lo que hace Leica? En caso de existir un cambio brusco en cuanto a satélite, nosotros podemos cambiar el motor de procesamiento de todos nuestros receptores. Entonces, eso permite tener GNSS que no van a quedar obsoletos por ningún motivo, porque se puede cambiar el motor de procesamiento. Tenemos un sistema que se llama SmartCheck, que la fiabilidad es el nombre de este chequeo, que son dos motores que funcionan en paralelo, que verifican la resolución de las ambigüedades y cuando esta resolución de ambigüedades coincide, se entrega esta doble verificación. ¿Para qué? Para garantizar una alta fiabilidad del rastreo de las señales y de la medición que se realiza. SmartLink es nuestro sistema global que entrega correcciones RTK vía satélite mediante un satélite geoestacionario que permite no utilizar una estación base RTK. ¿Esto qué quiere decir? Trabajar donde antes no era posible, hacer trabajos más rápidos y lograr precisiones en 2D de más o menos 3 centímetros. RTK Plus y Self-Learning es un concepto que incorporó Leica entre el 2016 o un poco antes también, que trata de obtener lo mejor de las señales, es decir, señales débiles o que no son beneficiosas para el cálculo de la posición son eliminadas inteligentemente desde el receptor y además de esto logra mezclar de la mejor forma posible todas las constelaciones, tanto GPS, Beidou, Galileo, GLONASS, y obtener lo mejor de ellas. Entonces,
En resumen, es las mejores señales de satélites disponibles más las mejores señales de correcciones disponibles, lo cual provoca la mejor posición y precisión para el sitio. A continuación, Alexandre va a realizar una breve encuesta que por favor les pido que la respondan de la mejor manera posible. Claro, claro. Desde ya, muchas gracias por la participación de todos, ¿sí? 160 personas ahora. Muchas gracias a todos. Entonces, vámonos a la encuesta. Ok. La pregunta es, ¿ha utilizado GNSS Leica en su trabajo? Solamente dos opciones, sí o no, ¿sí? Les recuerdo que deben hacer clic en la pantalla, ¿ok? Es muy simple, sí o no. Vamos a guardar algunos minutos más, algunos segundos más, ¿sí? E incluso puedo compartir con todos ustedes, ¿ok? Solo unos segundos más, Felipe. Las personas aún están votando. Ok. Cerrar y compartir con todos. Felipe, 56% no y 44% sí han utilizado. Perfecto, Ok. perfecto, Alexandre. Ok. Una encuesta más, Felipe, que hemos preparado, ¿sí? A las personas que han utilizado, ¿sí? El GNSS de Leica. ¿Qué aplicación desarrollan? ¿Sí? Y las opciones son topografía vial, catastro, ubicación, redes GNSS y otras, ¿ok? En el caso de otras, pueden enviar por el chat, que serán muy bienvenidos, ¿ok? Muchas gracias a todos los que participan. Aún estamos colectando las respuestas. Ok. Las personas aún están participando. Ok. Cerrar. Incluso puede compartir las respuestas, ¿sí? Topografía vial es lo más con la más participación. Cadastro. Otras, sí, 18%, redes NSS con 14% y coubicación con 7%. Entonces, topografía vial con 38% es lo más votado. Muchas gracias a todos por su participación. Gracias, Alexandre, por esa gestión. Entonces, vamos a seguir adelante y también después cuando mostremos un caso práctico, vamos a hacer un poco más de hincapié en lo que es topografía vial. Entonces, el presidente de Geomática, el actual presidente de Geomática de Leica Geosystem Moritz, antes de lanzar este producto, lo ha dicho muchas veces también, él dice, creamos soluciones solo cuando entendemos los problemas de los clientes. Entonces, ¿qué significa esto? Que en GNSS o GPS, antes de este nuevo producto, hay puntos físicamente inalcanzables. Hay temas de seguridad comprometida, hay temas de tiempo, de mediciones adicionales que se tienen que realizar, porque si hay puntos inalcanzables hay que utilizar otra tecnología para levantar esto. Y también hay puntos de medición en la que la vista del cielo es limitada. Esto exige tiempo, nuevamente, utilizar tecnologías complementarias como por ejemplo una estación total. Al utilizar una tecnología complementaria como puede ser una estación total o un escáner láser, se compromete también temas de tiempo y también de precisión. En el levantamiento o la digitalización de este mundo real, hay muchos elementos que requieren mucho detalle. Entonces, cuando se necesita levantar mucho detalle, son muchos los puntos que se tienen que levantar con GPS o GNSS y esto exige tiempo, además una alta calidad de levantamiento y una labor muy intensa. Y simplemente hay zonas donde el tiempo es crítico y muchas veces
hay temas de seguridad comprometida, se requiere mucha experiencia y a veces simplemente no hay tiempo para levantar, como un lamentable accidente de tránsito. Entonces, de acuerdo a todos estos dolores o problemas, se detectó cuál es la nueva innovación que Leica podría hacer. Y absolutamente la gran innovación es nuestro nuevo receptor GS18i que incorpora un posicionamiento visual. ¿Ya? Entonces, nuestro webinar en sí, de aquí en adelante, se va a centrar netamente en qué es y para qué sirve este nuevo receptor. Entonces, es un receptor que incorpora una cámara y que vamos a explicar en cierta forma para qué sirve esta cámara. Esta cámara se vincula con nuestro software de campo Leica Captivate, funciona en nuestra colectora CS20 o en nuestra colectora más grande o tablet CS35. Y un complemento ideal es Leica Infinity para el procesamiento de la información, aunque también puede ser capturado en tiempo real. A continuación les voy a compartir un pequeño video donde se muestra de qué se trata o qué trata este equipo. Perfecto, espero les haya gustado ese pequeño video. Bueno, ¿de qué trata esta tecnología? Existen puntos difíciles de medir, no difíciles, pero que para GNSS son imposibles o muy difíciles de obtener, como pueden ser algunos vértices bajo ese alero de esta animación. Entonces, en cierta forma, pensemos que se tiene que determinar ese punto destacado en verde. El concepto de hacer mediciones a partir de imágenes no es nuevo. La técnica conocida como fotogrametría ha existido por más de 100 años. Y la fotogrametría puede ser simplemente denotada como la ciencia de hacer mediciones a partir de fotografías. Entonces, lo que incorpora este equipo es eso. Es un concepto de fotogrametría terrestre más un apoyo de sensores que hacen que se logre una mejor precisión. Entonces, lo que se puede hacer con este equipo es determinar coordenadas en campo a partir de una serie de fotografías que se obtiene con calidad topográfica. Entonces, al pinchar dentro de la fotografía, el equipo automáticamente también con una tecnología que se llama una tecnología complementaria, lo que se logra hacer es determinar esta coordenada en una serie de fotografías. Entonces, este es un concepto similar al concepto de BIS utilizado en nuestros escáneres láser RTC 360, que son complementos de la lectura GNSS y IMU, y lo que permite es un seguimiento visual de las características que hace que las poses delta sean aún más robustas. Entonces, este equipo utiliza 3 motores principalmente de sensores para lograr una precisión de grado topográfico, que son señales GNSS, más un sensor inercial, más este posicionamiento visual a partir de la determinación clave de este seguimiento visual que tiene la tecnología patentada por Leica. ¿Ya?
Entonces, de acuerdo a esto, los principios básicos de la fotogrametría son determinar la relación espacial entre la cámara, la imagen y el objeto. Para ello se requiere conocer ciertos parámetros, como son la geometría interna de la cámara, la posición y orientación de esta. Con los parámetros conocidos y utilizando técnicas fotogramétricas, la posición y la orientación de las imágenes son computadas, lo que permite una precisa medición del punto que yo quiero determinar. Entonces, en cierta forma, con todos estos sensores se logra determinar esta coordenada de forma acelerada, que muchas veces con procesos tradicionales de fotogrametría son mucho más lentos. Entonces, con un GNSS tradicional y aún muy avanzado como GS18T, sigue siendo una medición de contacto tal como se ve en la imagen. Y con nuestro nuevo GS18i, lo que se puede hacer es determinar esto a distancia, tal como se ve en la siguiente animación o video, no es animación, donde tan solo yo tengo que transitar con el equipo, orientar la cámara para que vaya levantando esto en tiempo real. Se puede absolutamente ahora medir lo que uno ve, ya que antes era prácticamente imposible con tal solo levantar el bastón, jalón o como se llama en cada país. ¿Y cómo funciona esto? Uno tiene que orientar el equipo a la zona que uno quiere capturar. El equipo permite levantar durante 60 segundos una serie de fotografías. El bastón se puede levantar a la altura que yo lo requiera, de acuerdo a lo que yo quiera capturar. Y el equipo almacena esta serie de información, de fotografía, de posición del equipo, la inclinación, más las características y puntos visuales de apoyo que se logran a través de ese video que yo les mostré, para luego medir todos estos puntos en el sitio tal como lo podemos ver en pantalla. Esta es una captura de nuestro colector SS35, en donde yo hago zoom con este icono que está en la parte derecha superior, pincho sobre la fotografía y ahí me indica que logró una precisión de 1,6 centímetros y se utilizaron un conjunto de cinco imágenes. También es posible crear más en la oficina. Crear más en la oficina de la siguiente forma. Todo el trabajo levantado con este GS18i es importado a nuestro software Leica Infinity. Aquí lo estamos viendo prácticamente en tiempo real. Cómo toda esta información fue capturada, es decir, todos los puntos levantados de forma tradicional con nuestro GNSS, más los puntos computados a través de la fotografía. Podemos ver el conjunto de fotografías que fueron capturados en campo, lo podemos ver ahí en pantalla. Y además, algo muy increíble, bueno, uno, la calidad de los puntos son con grado topográfico cercano a 2 centímetros. Y además de esto, se puede obtener una nube de puntos que puede ser complementada con distintas nubes de puntos de escáner láser, de sensores aéreos de muy alta calidad. Sobre este tema en particular, Franco Cerecea va a hablar de forma más detallada en un momento. Entonces, ahora Franco, te voy a dar el pase para que puedas mostrar el ejemplo práctico y todo el tema llevado a la realidad. Perfecto, Felipe. Entonces voy a mostrar mi pantalla. Por ahora aprovecho de saludar a las personas que nos están acompañando. Y creo que aquí ya están viendo mi pantalla. ¿Me puedes confirmar, Felipe, por favor? Sí, se ve tu pantalla y falta solamente colocarla en pantalla. Ahí se ve en pantalla completa. Ya, perfecto. Entonces, en esta parte de la presentación vamos a hablar un poco más de la parte práctica, del GS18i. Ya Felipe nos comentó todo el fundamento técnico y teórico
que está detrás de este equipo de GS18i. Y ahora vamos a ver, claro, algunos ejemplos. Entonces, primero vamos a ver un flujo de trabajo completo, ¿cierto? Que está enfocado a movimiento de tierras, como ven ahí en la imagen a la derecha, cómo capturamos los datos en terreno y cómo los procesamos después en Infinity para poder, por ejemplo, generar una nube de puntos a partir de las imágenes. A continuación de eso, vamos a ver unos ejemplos prácticos, obras viales, que fue justamente lo que obtuvo más respuestas en esta encuesta que hizo Alexandra hace unos minutos. Vamos a ver también brevemente el tema de vías férreas, cálculo de volumen y el tema de combinar sensores, que también lo mencionó Felipe, el tema de combinar, por ejemplo, un sensor aéreo con un sensor GNSS como GS18i. Entonces voy a partir con esta parte de la presentación. Entonces, ¿cómo capturamos los datos? Entonces, si ustedes me ven ahí abajo, estoy caminando de forma convencional, ¿cierto? Ahí lo ven con más detalle y va sacando fotografía. Entonces, este GS18i cada 0.5 segundos. Entonces, va sacando una serie de fotografías que nos permitan después medir miles de puntos en tan solo minutos. De hecho, este recorrido que yo hice aquí en este video dura alrededor de 30 segundos, ¿ya? Y lo único que me tengo que preocupar en terreno es de que mi GNSS tenga una posición fija RTK y que el sensor de inclinación esté inicializado. De esta forma vamos a poder completar los parámetros que son necesarios, como los comentó Felipe anteriormente, para poder resolver todo el tema de fotogrametría terrestre. Entonces, eso en cuanto al terreno, no tengo que, como vieron, no es más que caminar con una velocidad normal, ¿cierto? Y ir enfocando lo que yo quiero capturar con la cámara del G18i. Esto que ustedes están viendo acá es cuando yo importo los datos desde terreno hacia la oficina, al software de oficina Leica Infinity. Acá estos puntos que dicen IMG con el número sucesivo, ¿cierto? Son las imágenes que captura el GNSS en cada recorrido. En este caso tengo 6 recorridos. El que yo les mostré en el video anteriormente es justamente este de al medio, ¿ya? Entonces, esto es lo que me muestra la colectora, nuestra tablet CS35 en terreno. Entonces, en terreno voy viendo también en tiempo real lo que está capturando el GS18i. Entonces, esa transferencia desde las imágenes a la colectora se hace por Wi-Fi, por un tema de velocidad de los datos mucho mayor, entonces nos permite un mejor funcionamiento. Entonces, aquí voy a seguir y les voy a mostrar ahora cómo se ven los datos combinados de sensores, perdón, las imágenes capturadas, que son estos puntos blancos, con los puntos capturados de forma convencional con un GNSS, con el mismo GNSS, GS18i. Entonces, los puntos verdes serían los puntos capturados de forma convencional y los recorridos serían estas líneas blancas que estoy mostrando en esta imagen. Entonces, ahora les voy a mostrar el flujo de trabajo para que vean lo simple que es generar una nube de puntos en nuestro software de oficina, Leica Infinity, ¿ya? Entonces acá voy a importar los datos, que los traigo obviamente desde la colectora, desde CS35 o CS20, con el software de campo Leica Captivate. Entonces aquí los importo y me está mostrando lo que yo capturé en terreno. Estos son los datos brutos, ¿ya? Recorridos, ¿cierto? De imágenes y puntos convencionales medidos con GNSS. Entonces voy a esa pestaña del software, imagen, le doy un botón aquí, orientar, para orientar las imágenes, seleccioné un grupo de imagen, el primero, y si se fijan se demoró 14 segundos en orientarla, aquí lo doy guardar, y selecciono este grupo de imágenes ya orientado, y voy aquí a nube de puntos densa, y en este caso se demora alrededor de 2 minutos en generar esta nube de puntos que van a ver enseguida, a continuación. Ahí está entonces lo que se capturó desde este recorrido que ustedes vieron, me vieron caminando hace un par de diapositivas atrás. Entonces, eso es lo que capturó solo desde ese recorrido, ¿ya? Entonces yo obviamente puedo seguir procesando los otros recorridos. Aquí lo vamos a ver, voy a empezar a aprender y apagar las distintas nubes de puntos que se han generado en base a distintos recorridos. Entonces ahí están todas las nubes de puntos. Ahí eliminé, por ejemplo, de la vista los puntos convencionales GNSS.
Aquí quiero eliminar quiero mostrar los recorridos, ¿cierto? Y ahora solo quiero mostrar la nube de puntos. Entonces, si ustedes se fijan, esto me genera mucha representatividad del terreno. Ahí tengo alrededor de 3 millones de puntos medidos y fue tan solo, fueron alrededor de 6-10 minutos estando en terreno. Entonces capturé toda esa información con tan solo 10 minutos de terreno. Entonces, eso es una de las principales ventajas que tiene este equipo y lo vamos a comentar más adelante también. Entonces, como vieron, ese es el flujo de trabajo para generar una nube de puntos. El algoritmo que usa el software se llama Dense Image Matching, ¿ya? Y así, de esa forma generamos la nube de puntos en Leica Infinity. Entonces ahora, algo que nos preocupa mucho a nosotros en Leica es la precisión de nuestros equipos. Entonces, aquí les voy a mostrar con este video cómo podemos comprobar la medición de estas mediciones. Entonces, en este caso, el mismo levantamiento, voy a crear un punto a partir de la imagen. Ahí pueden ver que la precisión de este punto es de 2 centímetros aproximadamente. Y voy a crear 2 puntos. Aquí voy a crear el segundo, también 2 centímetros. Entonces ahora voy a medir la distancia que existe entre estos 2 puntos. Aquí me está indicando el software 3.042 metros. Entonces, ¿qué pasa si mido esa distancia en terreno con una cinta métrica? Me indica 3.045. Por lo tanto, habrían 3 milímetros de diferencia entre medir con GS18i y la cinta métrica en este caso, lo que es bastante preciso y nos asegura que es un receptor GNSS con calidad topográfica, ¿ya? Eso es para que fuéramos viendo la precisión de los datos y no tan solo la cantidad de puntos que puedo medir en terreno. Entonces, en resumen, lo que acabamos de ver es que trabajamos en terreno con Leica Captivate, el software de campo. Podemos levantar de forma convencional con GNSS con este software, ¿cierto? Y además podemos ir capturando las imágenes y también podemos medir desde las imágenes en terreno, como lo mostró Felipe en sus videos. Yo también voy a mostrar uno a continuación. Entonces, eso es en campo con Leica Captivate y en oficina con Leica Infinity. Obviamente importamos el trabajo, creamos las nubes de puntos en el software. También podemos medir, como vimos cuando calculé la precisión de los datos, podemos medir desde las imágenes en Leica Infinity, que sería el software de oficina, y también podemos generar otros productos que vamos a ver más adelante, como curvas de nivel, volumen, crear superficies, entre otros productos. Entonces ahora voy a ver un poquito el tema de las obras viales. Acá vemos a una persona que está caminando por la acera, por la vereda del camino, ¿cierto? Muchas veces no se puede cortar el tránsito para poder medir ciertos puntos que son inaccesibles de otra forma. Entonces, es ahí donde nuestro equipo cobra una importancia bastante interesante. Por ejemplo, acá podemos ver que esos puntos verdes son los que vamos creando en el software de campo. Podemos crear esos puntos directamente desde las imágenes estando en campo. Entonces los puntos ya van a salir listos desde el terreno, ¿cierto? También podemos, si no queremos hacer eso o si se nos olvidó algún punto en particular, podemos crear más en la oficina con el software Leica Infinity y podemos usar también la nube de puntos, ¿cierto? Como lo ven aquí en la imagen, yo puedo ir pinchando, seleccionando un punto de esta nube de puntos y voy a crear un punto topográfico para mi trabajo, ¿ya? Asimismo, también puedo seleccionar en campo, medir desde las imágenes. Entonces, en este caso si se me olvidó, por ejemplo, medir algo o no podía acceder a este lugar, puedo acceder de forma remota con la cámara, ¿cierto? Y lo puedo medir. En este caso ahí tenemos una precisión de 3 milímetros. Entonces, eso depende también mucho de la superposición que tengan las imágenes, el traslape entre imágenes. Entonces, podemos medir todo ese tipo de cosas y obviamente en Leica Infinity también existe el módulo de infraestructura donde nosotros podemos crear caminos, ¿cierto? Obras viales con ejes y los perfiles transversales que correspondan a cada camino. Esto también lo podemos hacer en el software de campo, Leica Captivate. Tenemos un software muy intuitivo en cuanto a caminos, que sería
una buena idea también hacer un webinar a partir de esos datos. En este caso, por ejemplo, les quiero mostrar también, perdón, acá el tema de vías férreas. Entonces acá es interesante ver cómo se captura la información. Aquí vamos viendo en tiempo real en la pantalla izquierda lo que nos muestra nuestro receptor y colectora, CS35, ¿cierto? Nos está indicando que tenemos posición RTK fija y ese círculo verde nos estaría indicando el tema de que el sensor de inclinación también ha sido inicializado. Entonces ahí vamos haciendo este recorrido, ya llevamos 28 segundos desde de donde ya se están capturando estos datos y podemos acá ya tener toda esta información sin tener la necesidad de acceder a las vías que en muchos casos pueden estar electrificadas o simplemente no se puede acceder por los permisos. En este caso lo estamos midiendo de forma remota, ya sin necesidad de detener, por ejemplo, el correcto funcionamiento de los trenes. Entonces en este caso siempre nos va a dejar un tiempo máximo de 60 segundos, pero podemos hacer también distintos recorridos. Entonces ahí estamos acelerando un poco el proceso y ahí ya se transfieren las imágenes y se procesan listas para medir después en campo. Entonces ahora ahí nos está indicando el número de imágenes, 115 imágenes, y nos indica también la precisión en general de esas 115 imágenes que son 1.2 centímetros. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago yo ahora con esa información? Capturé esas 115 imágenes y puedo ir al software, al mismo software estando en terreno. Voy a este botón de medir en las imágenes, selecciono una de las imágenes, ¿cierto? Voy a abrir esa imagen y acá puedo ir seleccionando qué imagen es la que yo necesito. Ahí con el botón de Previous o Next. Hago también un zoom, por ejemplo. Quiero medir efectivamente ese objeto que está ahí entre medio de las dos vías. Entonces ahí yo puedo ir viendo qué zoom me conviene para hacer la selección de estos datos, ¿cierto? Puedo también seleccionar códigos y puedo pinchar en la imagen y ahí me está indicando una precisión en ese punto de 2.3 centímetros y le puedo agregar un código a este punto para identificarlo después. Entonces así puedo ir siguiendo, puedo seguir con los distintos puntos. Entonces yo ahí hago un clic, el software internamente, en este caso me está diciendo que está utilizando 3 imágenes para hacer, la medición de este punto y así puedo ir completando esta información en terreno. Entonces estos puntos después van a estar ya grabados, guardados en la memoria de datos del trabajo. Entonces aparecen como puntos medidos de forma convencional, por ejemplo, con un GNSS. ¿Ya? También puedo puedo llevar estos datos también a la oficina y puedo completar el mismo flujo de trabajo que hice en terreno, pero hacerlo en la oficina, con sus distintas ventajas que tiene, por ejemplo, hacerlo en oficina. Es más fácil, por ejemplo, seleccionar puntos aquí estando en oficina. Voy a seleccionar, por ejemplo, una de estas imágenes. Entonces, acá voy a abrir la creación de un nuevo punto a partir de imágenes. Entonces, este es la interfaz que nos muestra Leica Infinity para crear puntos. ¿Ya? Entonces, eso es prácticamente lo mismo, básicamente, entre crearlo en oficina y en terreno. Entonces podemos llevar esos dos flujos de trabajo indistintamente. Aquí me voy a saltar un poco este video y les quiero mostrar el final de este video, donde hemos generado ya, por ejemplo, el mismo objeto que teníamos en terreno, pero en este caso lo hemos ya cerrado como un polígono. Además de eso, podemos obviamente generar la nube de puntos en base a estos dos recorridos. Eso lo podemos hacer si es que queremos y en este caso lo hemos hecho y mostramos acá ya la nube de puntos en base a las imágenes capturadas en terreno. Otra aplicación que me parece bastante interesante de mostrar es el tema de medición de volúmenes en terreno con GS18i. Acá es lo que ustedes a la derecha están viendo en tiempo real, lo que se ve en campo, ¿cierto? Entonces ustedes tienen que preocupar solamente de apuntar con la cámara a lo que ustedes quieren que aparezca en
la fotografía. En este caso tenemos una precisión de 1.7 centímetros y hemos utilizado 36 imágenes. ¿Ya? Entonces, podemos seguir el flujo de trabajo con Leica Infinity. Aquí ya hemos generado la nube de puntos en base a estas fotografías. Y aquí ya podemos obtener distintos productos en base a esta nube de puntos. Si se fijan, medir de forma convencional este acopio, este material, sería mucho menos representativo. Si se fijan, tiene hartos desniveles, ¿cierto? Que lo más probable es que no se puedan representar fielmente con un GNSS convencional, por lo tanto, con nube de puntos queda mucho más representativo y el cálculo de volumen, por ejemplo, o la creación de esta superficie es mucho más representativa. En este caso podemos gestionar con las herramientas de Infinity el nombre, por ejemplo, de la superficie. ¿Ya? Ahí están todos los datos de la superficie y podemos generar curvas de nivel. Por ejemplo, con ese botón, con ese algoritmo, generamos ya las curvas de nivel para esta superficie. Entonces, esto es lo que yo les comentaba, con un GNSS convencional hubiese sido más complejo generar esta representatividad y ahora vamos a calcular el volumen. Ahí nos está mostrando la altura máxima, la altura mínima y ahí ya calculó el volumen de este acopio de material y aquí nos genera el informe automático. Entonces ahí podemos generar un logo. Este informe es personalizable, por lo tanto ahí se puede generar cualquier logo de su empresa, se puede personalizar y tenemos ya la información de volumen completa. Entonces eso, si ustedes se fijaron, fue 20 segundos el primer recorrido y eran alrededor de 3 recorridos, entonces con alrededor de 1 minuto tenemos toda esa información ya en terreno y en oficina. El último ejemplo que les quería mostrar es una combinación de datos de sensores aéreos y sensor terrestre. En este caso, el sensor aéreo viene a ser el iBot AX20 y el sensor terrestre el GS18i. Entonces, aquí les voy a mostrar este video en Leica Infinity. Aquí estamos viendo ya el plan de vuelo de nuestro dron, Leica iBot AX20. Entonces acá podemos ver las imágenes, ¿cierto? Entonces ahí están las imágenes aéreas con su recorrido y el debido traslape para después poder generar la nube de puntos que se va a visualizar en breve en este video. Entonces aquí voy a encender la nube de puntos y como pueden ver la nube de puntos ya se ve bastante limpia, pero si se fijan el edificio no tiene las paredes, ¿cierto? Obviamente con la ubicación del dron no es posible obtener esa información, ¿cierto? En ese caso entra GS18i, si se fijan ahí se ven los recorridos que se hacen en puntos amarillos, que vamos a hacer un zoom ahora en breve. Esta es la oficina de Hexagon, ¿cierto? Una de las oficinas de Hexagon. Y acá voy a hacer zoom en una de estas imágenes para que vean cómo se midieron estas paredes que usualmente para un dron son imposibles de medir a menos que tenga, claro, una cámara oblicuo o algo así. Entonces para la mayoría de los drones esto es complicado de poder completar y en este caso se completó esta información con el sensor GS18i. Todo obviamente georreferenciado, entonces es bastante completo nuestro GS18i. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de tener estas imágenes en este receptor geodésico? Principalmente, bueno, podemos capturar cientos de puntos en minutos en lugar de horas. Eso es lo que vimos ahora en esta presentación. Lo vimos, por ejemplo, con el primer ejemplo práctico que les mostré, donde tenía alrededor de 2 o 3 millones de puntos y los medí prácticamente en 6 o 10 minutos. Entonces, eso es nos ahorra bastante tiempo. Tenemos mucha más información que antes y en mucho menos tiempo, ¿ya? Otro punto relevante de que nos entrega las imágenes es que podemos capturar los puntos que están bajo las obstrucciones y lo más importante, con una precisión de grado topográfico. Entonces aquí, por ejemplo, sería imposible prácticamente
medir bajo este techo, ¿cierto? Con un receptor GNSS. Entonces, deberíamos llevar una cuadrilla con personas de desconectación total o distanciómetros o cintas métricas, ¿cierto? Para que logremos medir bajo este techo. En este caso, con GS18i lo podemos medir de forma remota, ¿cierto? A través de la imagen. Entonces, eso también es un plus bastante importante de nuestro receptor. Acá, bueno, capturar puntos difíciles de alcanzar, no tan solo por el tema de que muchas veces es imposible acceder a un lugar, sino que también es poco seguro. Entonces, en ese sentido, es muy importante capturar también de forma remota algunos puntos. En este caso lo podemos hacer con mucha seguridad porque podemos estar a 10 metros de un objeto que puede ser peligroso. Entonces, ese es otro punto importante a destacar. Y capturar la escena tan rápido como sea posible y decidir más tarde lo que debe ser medido. Claro, aquí yo hago un recorrido, por ejemplo, en el caso de un accidente, por ejemplo, podría yo hacer un recorrido rápido de la escena, guardo toda esta información, ¿cierto? Y después en terreno, o sea, perdón, en oficina, elijo qué puedo medir, porque llevé todo el terreno hacia la oficina, y eso con un sensor GNSS y todo georreferenciado, ¿cierto? Con la importancia que nos entrega mantener el marco de referencia de nuestros sistemas de coordenadas. Entonces, eso aumenta mucho nuestra productividad. Aquí en esta animación me parece interesante mostrarla, la estamos dejando para el final ya. En esta animación van a ver lugares que están en rojo, que son de difícil acceso para un receptor GNSS, y lugares en verde que son fácil de medir para un receptor GNSS. Voy a darle play. Entonces, antiguamente, o hace un tiempo atrás, era muy complicado para cualquier receptor medir, por ejemplo, bajo árboles o medir bajo estructuras de un edificio, porque la señal GNSS prácticamente no llega, no puede traspasar esos objetos. Con GS18T, ese lugar se empezó a disminuir un poco porque podíamos medir de forma inclinada. Entonces, igual podíamos medir en algunos puntos que antes era imposible. Y ahora, con GS18i, ahora podemos medir toda esta información de forma remota. Nos podemos alejar un poco del objeto, asegurarnos de tener una buena precisión en GNSS y podemos medir todos estos elementos de forma precisa y confiable. Entonces, en resumen, Leica GS18i es una tecnología que tiene posicionamiento visual, así le llamamos en Leica. Es una tecnología basada en la función de sensores GNSS, el sensor inercial y la cámara. ¿Ya? Entonces, en ese caso es muy innovador porque, bueno, GS18T fue el primer receptor geodésico que tenía un IMU, ¿cierto? Y no un magnetómetro para medir la inclinación. Entonces, luego de eso, ahora seguimos siendo muy innovadores porque es el único receptor básicamente que tiene una cámara para poder medir de forma remota. Entonces, como vimos también en los videos, es fácil de usar y la precisión, que es algo que nos interesa bastante, es de grado topográfico, como también pudimos comprobar. Bueno, obviamente tiene las mismas funciones de GS18T y se le agrega este posicionamiento visual. El software de campo, Leica Captivate, que es muy intuitivo, nos hace hacer muy fácil el flujo de trabajo en terreno, permite capturar imágenes y medir en campo asegurando la calidad de nuestros datos. Obviamente tiene una capacidad extendida que es muy innovadora, muy tecnológica. El tema de la creación de nubes de puntos 3D se puede generar en Leica Infinity con unos simples pasos que son los que vimos en los videos. Entonces sigue siendo el móvil GNSS más rápido para trabajos topográficos y tareas de replanteo. Y además es muy versátil porque lo hemos visto cómo se comporta en distintos ambientes. Entonces, ¿cuál es el valor de la imagen? Para hacer el resumen final ya, nos permite ahorrar tiempo utilizando un solo sensor en el área de trabajo. Anteriormente teníamos que utilizar, por ejemplo, estaciones totales, distanciómetros, cintas métricas. En este caso, en muchos casos se va a poder prescindir de estos elementos, de estos otros equipos, y utilizar solo el Leica G18i. Entonces ahí tenemos una función bastante importante que nos ahorra tiempo y también dinero. Entonces,
también existen costosos gastos generales para el trabajo de campo y aquí los podemos reducir al medir, esta información más tarde, o sea, la levantamos en terreno, ¿cierto? Llevamos el terreno después hacia nuestra oficina y podemos decidir ahí qué podemos medir, ya que el traslado, por ejemplo, hacia las obras usualmente es más caro que estar en oficina. Entonces también eliminamos muchas veces los costosos gastos generales, por ejemplo, el acceso, la gestión del tráfico, etcétera. Por ejemplo, el acceso a lugares donde muchas veces quizás se tiene que incluso cerrar una faena para poder medir, en la gestión del tráfico, muchas veces cortar el tráfico para poder medir todo ese tipo de cosas, que son costos bastante altos, los podemos evitar con nuestro equipo GS18i y el valor de sus imágenes. Y algo que últimamente ha cobrado mucha relevancia, bueno, siempre debió haber sido así, pero el trabajo con seguridad. Los colaboradores de las empresas son quizás el valor más importante de una empresa, entonces es importante mantener la seguridad de los trabajadores y como vimos en distintos ejemplos, como el que mostró Felipe, ¿cierto? O el que mostré yo, en este caso nos permite trabajar con seguridad porque nos permite alejarnos de elementos que son peligrosos. Nos permite medir elementos, pero sin la necesidad de estar en contacto con ellos. Por lo tanto, es mucho más seguro, ¿ya? Y eso obviamente es impagable, no le podemos poner precio a la seguridad de las personas. Y por último, les queríamos mencionar esto también, las demostraciones online. Tenemos la posibilidad de programar demostraciones en línea, obviamente según disponibilidad tanto de ustedes como de nosotros. Si ustedes tienen alguna duda en particular o quieren ver el flujo de trabajo en tiempo real o algo así, nos podrían contactar, ¿cierto? En la próxima diapositiva voy a dejar los correos. Nos podrían contactar a Felipe o a mí y podemos programar una demostración en línea. Tenemos las herramientas para hacer este tipo de demostraciones, ¿cierto? Y también les quería mostrar el canal de YouTube de Leica Geosystems Latam. Si ustedes lo buscan de ese nombre, lo van a encontrar en YouTube. Y ahí tenemos también mayor información de todos nuestros receptores GNSS. Hemos hecho bastante pruebas bien interesantes. Por ejemplo, ¿por qué siempre decimos que el GS18T es el receptor más productivo del mercado? Ahí lo hemos demostrado en ese video. Entonces hay distintos videos. Hay un video bastante técnico también de GS18i donde explicamos toda la tecnología involucrada en este receptor y las aplicaciones también de GS18i. Entonces hay tutoriales también de cómo configurar los RTK en Leica Captivate. Entonces es bastante interesante que puedan visitar por ese canal de YouTube. Y por último pasaríamos al tema de las preguntas, y aquí también están los correos que les comenté hace un momento, si es que si es que nos quieren contactar. Entonces ahora pasamos a las preguntas, creo. No sé si... Ahí. Muchas gracias, Franco. Muchas gracias, Felipe, también por las presentaciones. GS18i es realmente un equipo muy formidable, ¿sí? Un sueño de consumo. Un equipo realmente muy genial, ¿sí? Hay muchas preguntas, Franco y Felipe, entonces les invito a participar con nosotros ahora en la charla. Todavía no tenemos tiempo para contestar todas las preguntas, ¿ok, Franco? Entonces creo que tendrás un poco de trabajo después del webinar, en los No hay próximos días problema. para contestarlas, ¿ok? Pero la participación muy buena de nuestros participantes acá en el webinar, entonces muchas gracias por la participación, es siempre muy importante. ¿Ok? Y he compartido el link del canal de YouTube, ¿ok? En el chat, entonces pueden hacer clic, es más fácil, ¿sí? Y vámonos a las preguntas para Franco y Felipe. Ok. Perfecto, adelante. Sí, adelante. Julio D'Alberto. La pregunta es, trabajo en levantamientos batimétricos. ¿Qué beneficio adicional puedo obtener, por ejemplo, comparado con un GPS inercial como el GS18i? En un levantamiento batimétrico es un aplicativo distinto porque
el barco es un elemento que puede pivotear sobre su propio eje y generalmente para trabajo batimétrico se requiere un GPS de posición y uno de orientación, ¿ya? Pensando en el caso de que el bote no pivotee durante su propio eje, sí probablemente podría ser un elemento muy importante para levantar, por ejemplo, tetrápodos o hacer una inspección visual del muelle. Muy interesante la pregunta porque en mis inicios como topógrafo trabajé en batimetría y no había considerado esa posibilidad, así que muy interesante. Probablemente vamos a tener que hacer alguna prueba en borde costero franco para ver cómo es la captura de elementos tan relevantes como inspección de muelle y sectores de borde costero como los tetrápodos, que son estas figuras que uno encuentra en los muelles, pero sí podría ser utilizado. Tendríamos que hacer la prueba para responderle con datos duros al cliente. Vale, vale. Ok. Muchas gracias por la participación, por la pregunta, sí. Alexander Pérez tiene una pregunta. ¿De qué depende la calidad de la nube de puntos que entrega el GSLS 8i? Sí, Eso responde la depende, tufa. sí, depende básicamente del traslape que tengan las imágenes y de que el lugar tenga características que se puedan distinguir unas de otras. Porque no sé si lo vieron, si lo vimos claro, lo vimos en un video que mostró Felipe. La cámara se va como amarrando, ¿cierto?, de distintas características de la escena, y a partir de eso después puede hacer un panorama completo. Pero es básicamente del traslape y de las posiciones RTK que tenga en ese momento. Vale, vale. Ok, muchas gracias. Una pregunta similar de Jonathan Vergara. Jonathan Vergara. ¿Hasta qué distancia se podría considerar una buena precisión desde el equipo hacia un determinado objeto a medir con GS18? Sí. La distancia que nosotros recomendamos para obtener precisiones de grado topográfico, me refiero a centimétricas, es hasta 10 metros. Eso no quiere decir que no podamos medir más allá de 10 metros, pero vamos a obtener eh, menores precisiones mientras nos vamos alejando. Y esto es básicamente también por el tema del traslape que existirá entre esas imágenes. Mientras más nos vamos alejando, menos traslape vamos a tener entre las imágenes y más difícil va a ser poder generar una precisión más alta en los puntos. Vale, vale. Gracias. Gracias por la pregunta. Aquiles Ascanio, una otra pregunta. En mi caso particular, los equipos RTK que he utilizado, no obtengo precisiones milimétricas en C. ¿Pasa lo mismo con estos equipos de Leica? Sí, hay que entender dos conceptos. Generalmente para obtener milímetros hay que hacer mediciones postprocesadas con un buen centraje del trípode, la base nivelante. Y en tiempo real generalmente se habla de precisiones centimétricas, principalmente por el punto de contacto y la forma que tiene de resolver la ambigüedad también el tiempo real. Pero hablando de tiempo real, el cliente debería obtener precisiones centimétricas en tiempo real y en postproceso podría obtener precisiones milimétricas. Perfecto, perfecto. Gracias por la pregunta. Ok. ¿Algunas preguntas más antes de cerrar la presentación? ¿Sí? El ¿Sí? webinar. ¿Hasta cuántos metros se conecta la base con el móvil? La pregunta es de Eduardo Alejandro Carral. Sí, ahí depende de qué tipo de conexión estemos realizando. Si hacemos RTK por radio, hemos hecho una prueba que está en nuestro canal de YouTube y hemos obtenido con las radios internas solamente de los equipos y una instalación convencional, hemos obtenido 5.3 kilómetros entre base y móvil. Y claro, si Sí. pudiéramos, si conectáramos por Entrip o por internet, ahí ya no habría un límite teórico de distancia.
Sí, aunque siempre las distancias recomendadas máximas son de hasta 80 kilómetros para trabajos topográficos. Y claro, con conexión en TRI por internet se puede lograr esa distancia. Y con conexión con radio, nuestra radio interna es de 1 watt, por lo cual con obstrucciones hemos logrado 5,3 kilómetros, pero con línea visual se pueden lograr 10 o hasta un poco más de distancia. Siempre un profesor que tuve siempre me mencionaba la fórmula 2 más 2 es más que 35. Generalmente en radios internas que se utiliza mucho en nuestra región, a veces utilizar la radio interna de mi receptor más una repetidora que puede ser de 2 watts, muchas veces termina siendo más eficiente que una sola radio de 35 watts porque eh, la corrección diferencial por radio se degrada fácilmente con obstrucciones como cerro o edificio. Eso. Vale, gracias por la pregunta. Hay muchas preguntas, Felipe y Franco, similares a esta de Calisto, que voy a sintetizar aquí, ¿ok? Poseen de servicio. Mira, perdón. La pregunta es de Miguel. ¿Qué tal la compatibilidad de las extensiones entre software? Extraer nube de puntos, explotar cubos de nivel. Saludos. Entonces la pregunta de Miguel Alcocer. Sí, por ejemplo, el tema de nubes de puntos podemos exportar en N57, que es un formato universal, que la mayoría de los programas con nubes de puntos trabajan con ese formato. Podemos exportar también en formato LGS, que es el formato de nube de puntos de Laika, que que está bastante optimizado. Es como, por ejemplo, si un E57 llegara a pesar 10 GB, un LGS va a pesar 5 GB. Y para el tema de las curvas de nivel, la exportación en Laika está disponible, por ejemplo, en DXF. Entonces, podemos exportar todo lo que nosotros dibujemos en Laika Infinity, lo podemos exportar en DXF y lo vamos a poder visualizar en algún software CAD. Vale, ok, gracias. Hay muchas preguntas también sobre levantamientos en áreas internas, ¿sí? Como por ejemplo Pedro Castro. ¿En qué situación se utilizaría Leica de 18 versus un laser scanner? Por ejemplo, a ver, ¿dónde no? Yo creo que podrían el levantamiento de plantas industriales, o sea, todo depende del objetivo de la data que se requiera. Si el propósito es un catastro vial, por ejemplo, GS18i, la nube de puntos, sirve para hacer ese tipo de levantamiento. Para levantamiento en plantas industriales, para ingeniería inversa y levantamiento de muy alto detalle, donde se requieran precisiones milimétricas, eh, GS18i no creo que sea la solución. Sigue siendo escáner láser la mejor herramienta para eso, pero sí Perfecto. absolutamente es un muy buen complemento GS18i. Ok, perfecto. Muchas gracias por la pregunta, Pedro. Y pienso que podemos cerrar con la pregunta de Rommel de Edgardo. Al adquirir los productos de Leica, ¿se recibe capacitación y los softwares para su uso o estos se obtienen por separado? Sí, absolutamente, Laika. Disponemos de un sitio de learning que cuando el cliente compra el equipo accede a este sitio de entrenamiento y esto también obviamente adicional del soporte y apoyo que puedan recibir de nuestra red de distribuidores locales que pueden encontrar en cada uno de los países. Pero absolutamente la calidad de los entrenamientos que tiene Laika son por profesionales del más alto nivel y nunca había visto algo así en otra marca, así que sí. Perfecto. Muchas gracias, Felipe. Entonces, pienso que podemos cerrar el webinar, ¿sí? He compartido los correos de Felipe, de Franco, incluso mío, ¿ok? Entonces nos quedamos a disposición de ustedes, ¿sí? Para futuras consultas. Hay una encuesta más que voy a compartir ahora muy rápidamente, ¿sí? Se les interesa más informaciones, ¿sí? Una demostración online presencial,
si quieren recibir más información a través de email, newsletters, ¿sí? Entonces pueden, por favor, hacer clic en la pantalla, ¿ok? Y nos quedamos siempre a disposición para futuras consultas. Sí, Franco, Felipe, si quieren, por favor, cerrar la presentación. Por mi Sí, parte, adelante, Franco, adelante. sí, gracias. Por mi parte, dar las gracias nomás a toda la gente que nos acompañó en el webinar y que cualquier consulta la pueden hacer ahí a los correos que están en pantalla y con gusto les responderemos. Gracias. Sí, lo mismo que Franco, muchas gracias a todos los participantes. Hemos hecho con mucho cariño y mucho trabajo esta presentación, son casos reales. Principalmente, tanto Franco como yo somos topógrafos de profesión, nos gusta mucho esto, así que vamos a seguir adelante con otras presentaciones y probablemente el próximo lo vamos a focalizar a temas viales que vimos que puede tener bastante interés. Así que muchas gracias a todos. Alexandre, muchas gracias por la coordinación y apoyo y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, Felipe. Hasta el próximo webinar, ¿sí? Haremos nuevos webinars, nuevos temas. Entonces, muchas gracias a todos. Hasta los próximos eventos. Muchas gracias. Una buena Gracias. tarde a todos. Gracias, gracias.